Como buena conflictiva, yo me peleaba bastante con esta idea. Mira, ¿por qué quedan dentro del mismo saco comportamientos tan distintos? ¿Por qué hablamos de trastornos alimentarios y ahí entran juntos modos de relación con la comida que desde afuera, pero no se parecen en nada? La anorexia con su control, su rigidez, su aparente calma. La bulimia o el atracón, en cambio, con el desborde, la impulsividad, la descarga. Pero también otras formas mucho menos nombradas, restricciones silenciosas, selectividades extremas, vínculos con la comida atravesados por el asco, el miedo, la evitación, o por una desconexión tan profunda del cuerpo que comer deja de ser una experiencia sentida. Durante mucho tiempo eso a mí no me cerraba, como el talle ese, pero me lo seguía poniendo. Me parecía forzado, como si estuviéramos usando un mismo nombre para cosas que no se parecían entre sí. Hasta que dejé de mirar solo la conducta y empecé a mirar qué estaba intentando hacer el cuerpo. Desde una mirada informada en trauma y neurobiología, los trastornos alimentarios no se organizan solo alrededor de la comida, ni del peso, ni del diagnóstico. Se organizan alrededor de estrategias de regulación, formas que encuentra el sistema nervioso para sostener niveles de activación, de miedo o de emoción que en algún momento de la vida fueron demasiado, o porque no se ha construido una estructura, una casita para alojar a todo eso. En algunos cuerpos la regulación se da por inhibición. Menos estímulo, menos necesidad, menos sentir, tranquilita. Ahí pueden aparecer la restricción, el control, la autosuficiencia extrema, la hiperorganización de la vida para que nada se salga de cauce. En otros, la regulación se da por descarga, expulsar, anestesiar, aliviar momentáneamente lo que no pudo sostenerse de otra manera. No son cuadros aislados, no son polos tan opuestos. Son respuestas distintas a una misma pregunta profunda del sistema nervioso. ¿Cómo hago para seguir viviendo con esto que siento? Desde lo transpersonal, esto también puede leerse como bandas de conciencia. Conciencias que se estrechan para no desbordar, conciencias que se fragmentan cuando ya no pueden sostener esa estrechez, conciencias que evitan el cuerpo porque habitarlo fue alguna vez peligroso. Por eso, la anorexia no es solo control, la bulimia no es solo falta de control. Y muchos trastornos alimentarios que casi no se nombran comparten la misma raíz, aunque se expresen de maneras menos visibles. El control no es lo contrario del desborde. Muchas veces es su forma más silenciosa, su antesala o su reverso. En los episodios anteriores intenté describir algunas de las defensas, o mejor dicho, algunos funcionamientos defensivos que suelen aparecer en los trastornos alimentarios. Quise desmenuzar cómo se ve desde afuera y cómo se vive desde adentro un modo de estar en el mundo que se organiza alrededor de aparentar, de hacer, de que no se note, de zafar el día y llegar a la noche. Desde una mirada transpersonal, cuando hablamos de estos modos de funcionamiento, no estamos hablando de falta de conciencia ni de menor desarrollo. Estamos hablando de una conciencia estrechada, contraída, tomada por la necesidad de supervivencia. Una conciencia que se organiza alrededor de la función, del rendimiento, del control. Porque abrir el campo experiencial, o sea, sentir más, registrar más, soltar más, en algún momento fue demasiado. Hoy quiero ir un pasito más allá.
porque quiero traer a escena una de las estructuras defensivas más complejas, más sofisticadas y me animo a decir, más maravillosas que puede construir un sistema humano para sostenerse. Hoy quiero hablar del control. No del control como un capricho, no del control como un rasgo de la personalidad, no del control como algo a derribar, sino del control como una arquitectura interna, una organización de la conciencia, del cuerpo y del sistema nervioso que aparece cuando no hubo sostén suficiente afuera y que permite que la vida continúe cuando lo que hay adentro amenaza con desbordar. Y para hablar del control, no quiero quedarme en definiciones generales, ya sabes. Quiero traer un caso, un cuerpo, una historia. Hoy quiero hablar de María. Este es un espacio para quienes tenemos o tuvimos un trastorno alimentario. No para volvernos normales, sino para volvernos propias. Soy Anto Salerno, psicóloga, y este es mi podcast. María es una mujer con un perfil claramente restrictivo. Cuida su alimentación, tiene horarios, hace actividad física, tiene rutinas muy marcadas. Tiene una relación con la comida que, si la vemos desde afuera, podría leerse como saludable, consciente e incluso ejemplar. Pero María no viene a consulta diciendo no puedo comer. Viene diciéndolo muy distinto. No sé qué hacer conmigo. Y agrega algo que es profundamente revelador. Yo la verdad no entiendo cómo hace la gente para ir a cenar, tomarse una copa de vino, hablar, conversar y después tener sexo. Yo eso, todo junto, no puedo. No es que no tenga deseo, es que su sistema no lo tolera. No estamos frente a una restricción estética, ni frente a una búsqueda de delgadez. No. Estamos frente a una restricción regulatoria. En muchos trastornos alimentarios, la restricción no cumple la función primaria de adelgazar. Cumple otra función mucho más profunda. Bajar la activación interna, reducir estímulos, evitar estados emocionales intensos, mantener al sistema dentro de una ventana de tolerancia muy estrecha. En términos neurobiológicos, la restricción funciona como una forma estratégica de modulación del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto, Ante? Menos comida, menos placer, menos intensidad. No porque no quiera, sino porque no puede. El control en los trastornos alimentarios no siempre busca dominar un descontrol actual. Más precisamente, el control busca prevenir la emergencia de estados internos que en algún momento de la vida fueron vividos como peligrosos o ingobernables. No se trata de controlar impulsos. Pensalo más como mantener a raya memorias corporales de caos. Corporales, no corporales. Y en María, esto se ve con muchísima claridad. Ella creció con miedo. Y no es menor esto que te voy a decir, porque muchas veces se habla de la anorexia como la patología del control, ¿no? Cuando también puede pensarse, y esto es clínicamente muy relevante, como una organización profunda para no sentir temor.
Aunque vos desde afuera veas seguridad, autosuficiencia, distancia, independencia o incluso enojo, en el fondo estos sistemas están organizados para no entrar en contacto con el temor, no con el miedo narrado. Lo narrado quiere decir, ¿viste? El miedo a engordar es una narrativa, sino con un temor primario, preverbal, corporal, ligado a la desorganización, a la invasión, a la pérdida del sostén. El temor en sí mismo, por ahí no lo sabes, no es patológico. Es una emoción básica, necesaria, que nos orienta, nos protege y nos vuelve dependientes del entorno cuando hace falta. El problema aparece cuando el miedo fue demasiado temprano, o demasiado intenso, o demasiado solitario. Ahí el sistema aprende algo muy costoso, pero sumamente eficaz: vivir evitando el temor. Y cuando el temor no tiene lugar en la vida cotidiana, no desaparece, se transforma en control. María tiene un hermano un año mayor, con unos rasgos clarísimos de agresividad, desregulación y falta de control de impulsos. María le teme hoy y le temió toda la vida. Le temió toda la vida. Cuando ella tenía 7 años, él tenía 8, la mamá quedó embarazada. Y el hermano a esa edad empezó a decir algo que medio que le quedó grabado en el cuerpo: si nace mujer, la voy a matar. María recuerda a su hermanita recién llegada en la cuna. Y también se acuerda de ver al hermano empujándola para que la bebé se caiga. Esto no es una metáfora. Esto es una amenaza real. Cuando el peligro es real, el sistema nervioso no aprende a confiar. Clave la confianza y la desconfianza en los trastornos alimentarios, clave. Aprende a organizarse para sobrevivir. En contextos así, el control no es un rasgo de la personalidad, es una respuesta adaptativa temprana. Cuando hay agresividad sin límite, adultos desbordados, ausencia de protección, el cuerpo aprende algo fundamental: si no me organizo yo, nadie lo va a hacer. Y ahí nace el control. No para dominar, para prevenir el colapso. En María, el control no está organizado alrededor de la comida, como puede verse desde afuera, incluso para ella, sino alrededor de no convertirse en alguien que pueda dañar y de no quedar expuesta a un mundo interno sin contención. El control, en este caso, no organiza la conducta, organiza la seguridad. Hoy María presenta vómitos y una diarrea fatal. No como consecuencia de atracones, no como castigo, no como un rechazo del cuerpo, no porque comió de más, no. Estos síntomas son psicógenos. Y obviamente que esto merece ser explicado, porque no se habla para nada de lo que son los vómitos psicógenos, no, o por lo menos yo no lo escucho mucho. Los síntomas psicógenos son manifestaciones corporales reales, no simuladas, no exageradas, que no tienen una causa orgánica primaria, pero sí una causa psíquica y neurobiológica muy clara. El cuerpo expresa lo que el sistema nervioso no pudo procesar simbólicamente. En vómitos y diarreas psicógenos suele haber
activación intensa del sistema nervioso autónomo, una descarga parasimpática brusca, una liberación de tensión acumulada. Y algo clave en María es que ella no odia estos síntomas. Los vive como una descarga, como una especie de limpieza, como alivio. Porque cuando el síntoma alivia, no está funcionando como castigo, sino como una regulación corporal primitiva. Y quiero sumar algo personal acá, con permiso, porque creo que ayuda a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de síntomas psicógenos. Cuando mi bulimia dejó de estar armada, cuando ya no tenía esa estructura tan clara, mis síntomas viraron hacia este tipo de vómitos. Al mediodía empezaba a sentir abajo de las costillas lo que mi abuela Irma llamaba "esta tiene un aire", un cólico leve, una molestia difusa. Me tomaba una buscapina, un Sertal, a ver si con esto te callas. Y yo intentaba evitarlo a toda costa. Me mentía a mí. No decía que estaba hinchada, me molestaba el elástico de los pantalones. No decía que me dolía. Sentía esa presión justo en la puntita del hígado, del lado izquierdo. Y desde la primera vez que me pasó, vieron cómo es. El cuerpo ya sabía cómo terminaba. Es como cuando una persona tiene por primera vez un ataque de pánico que después tiene miedo a que le vuelva a pasar. Bueno, yo entré en esta. Y ya cenaba obviamente preocupada porque durante todo el día tenía esa molestia ahí avisándome como un reloj que iba a venir. Y después de cenar, porque obvio que cenaba, porque yo hasta en ese momento decía, no, va a zafar, no va a pasar, empezaban las náuseas, los dolores fuertes en el estómago y al cabo de una hora comenzaba a vomitar sin parar hasta que se hacía de día. Entre vómito y vómito, que imagínense que no había nada por vomitar, es bravísimo esto, el cólico se calmaba. Pero a los 10 minutos volvía. Y yo mientras tanto me retorcía del dolor, el diafragma se acalambraba, transpiraba. Y aparecían pensamientos de muerte, ¿eh? No como un deseo, sino como un límite. Bueno, si me tengo que morir, ya, listo, morite, porque no aguanto más el dolor. Cuando trabajé este síntoma, la imagen que apareció fue verme a mí misma hecha una bolita en el baño, pasando la noche entera ahí. Hasta me llevaba la almohada, la misma forma, hecha bolita, que tiempo atrás había visto por primera vez mi tristeza en MDR. Y lo que más me impactó no fue el dolor, fue la tristeza de verme tan llena de odio. De vuelta a María y trabajando con estos síntomas en sesión, el cuerpo de María nos lleva a una escena. No desde el relato, desde la sensación. Y vemos a una María de 11 años bañándose con miedo. Miedo porque el hermano tocaba una de las ventanitas que tenía ese baño para asustarla. Y ella recuerda estar bañándose con mucho miedo a que él la mire desde ahí. Se ve sola, se ve desprotegida, reclama de que nadie la cuidó. Nadie estuvo ahí conmigo. El cuerpo no recuerda con palabras, recuerda con estados.
Cuando trabajamos con memoria, no estamos reconstruyendo hechos reales. No trabajamos con la madre real, ni con el hermano real, ni con la verdad histórica. Interesante esto, decírtelo, porque hay veces que en sesión aparece esto de no, pobre mi mamá, pero no estamos laburando con tu mamá. No nos interesa tu mamá. Trabajamos con las representaciones internas, tal como fueron introyectadas por un sistema inmaduro. La memoria que aparece en sesión no es un juicio histórico. Es una experiencia viva que todavía organiza el presente. Y mientras esa memoria siga activa, el control va a seguir siendo necesario. Volvamos al baño. Y mientras estamos trabajando este miedo, aparece la madre. Una mamá que no la dejaba bañarse sola y que entraba para controlar si se ponía bien el shampoo, si le había quedado resto de crema de enjuague, cómo se lavaba, y la miraba, la tocaba. María me cuenta que hasta los 7 años, hasta que nace su hermanita, era la mamá la que la bañaba, porque ella no sabía, no era capaz. Esto lo repite hoy. Cuando aparece su cuerpo, hoy sus deseos, su necesidad, sus estados emocionales, ella se dice a ella misma que no es capaz de hacerle frente a todo eso. Entonces en esta escena aparece una madre agotada, con 4 hijos, porque uno de esos es su marido. Una casa caótica, gritos, peleas, y una madre que constantemente decía con cara de agotamiento, me quiero morir. Y cuando le digo, claro, de chiquita vivías con miedo a que tu mamá se muera, ¿no? María me mira y me dice, no, yo quería que se muera. Porque vivir esperando que pase algo malo era insoportable. ¿Te suena el miedo a que algo malo pase? Bastante frecuente en la estructura de control de los trastornos alimentarios. Esa frase, no porque todos hayan tenido una madre que diga que se quería morir. Y lo que dice María, con alivio, de no, yo quería que eso pase, no es crueldad. Es agotamiento extremo del sistema nervioso. María desarrolla internamente una parte con potencial agresivo. Obvio, la familia tiene unos rasgos antisociales galopantes. Y esto para mí es importante decirlo sin patologizar. La agresividad no regulada puede o actuarse hacia afuera o encapsularse. El hermano lo actuó y lo sigue haciendo. Maltrató a su esposa, tiene 2 hijas con las que no tiene vínculo, a quienes maldijo al conocer su sexo. María contuvo la agresividad, pero contener no es integrar. Y cuando hace 1 año el hermano se separa de su pareja, la madre de sus 2 hijas, la familia de María, la mamá, el padre, vuelve a negar los hechos. Y los síntomas de María se intensifican, porque el cuerpo carga lo que el sistema familiar niega. Chivas expiatorias.
María dice que come con conciencia. Y acá vamos a frenarnos un montón. Porque no toda conciencia es presencia. Y no todo lo que se nombra como conciencia está al servicio del contacto. Muchas veces, en estos perfiles, la conciencia es tomada por el control. Entonces se vuelve un monitoreo constante, una corrección permanente, una observación sin descanso. No es una conciencia que habita el cuerpo. Te vas a acordar del capítulo de chequeo corporal. Es una conciencia que lo vigila. Porque cuando la conciencia funciona así, no amplía la experiencia, la estrecha. Entonces, prácticas que en otras personas pueden ser reguladoras, como comer prestando atención, registrar sensaciones, escuchar al cuerpo, en estos sistemas pueden reforzar la defensa si no hay suficiente seguridad interna. Por eso, cuando en María algo se afloja y se come un helado mirando la televisión y se olvida de prestarle atención, no estamos frente a una pérdida de conciencia. Estamos frente a una interrupción momentánea del control. Y cuando eso pasa en esas conciencias, el sistema que todavía no tiene recursos para sostener lo que aparece, descarga. ¿Y quién descarga? Descarga en el cuerpo. Decirle a alguien como María, che, nena, aflojá con el control con la comida, sin entender qué sostiene ese control, es peligroso. Porque el control no sostiene a la comida. Sostiene un mundo interno que nunca fue cuidado. Este es solo uno de los modos en que el control puede organizarse, y te lo quiero decir porque hay otros. Y cada uno pide ser leído desde su propia lógica. Y vos sabés que me gusta cerrar con preguntas. Entonces, la pregunta quizás no sea, ¿por qué controlas tanto la comida? Sino, ¿qué estás evitando que emerja para que nada malo pase? Nos escuchamos en el próximo episodio.